Hoy harás parte de otra impresionante historia. Bienvenido a Historias Oscuras. Te habla Alexa. Muchas veces los peores episodios ocurren en nuestra propia casa, bajo nuestro propio techo. Pero ¿hasta dónde es capaz de llegar una persona para hacerle daño a su propia familia? Joseph Fritz nació en 1935 en una ciudad austriaca. Con menos de 10 años, su padre fue apresado por la fuerza nazi y su madre fue apresada y detenida por discrepancias con el régimen, dejando al niño solo y en un orfanato durante meses. Cuando su madre regresó, Joseph era víctima de diferentes maltratos, así que cuando Joseph creció, a los 15 años, se rebeló contra su madre y cambió brutalmente su forma de comportarse. La imagen de buen hombre cambiaría cuando un día siguió a una joven madre hasta su casa, esperó a que fuera de noche, forzó la entrada y sin piedad alguna la violó. Fue encarcelado por 18 meses y después de su libertad volvió a su casa con sus hijos. Antes de la violación nació su cuarta hija, Elizabeth, con quien Joseph guardaba una relación muy especial. En 1977, cuando Elizabeth tenía tan solo 11 años, comienzan los abusos sexuales por parte de su propio padre, pues este la tocaba en repetidas ocasiones y dejaba revistas pornográficas como señal de insinuación a su propia hija. Así que cuando Elizabeth cumple la mayoría de edad, decide recriminarle a su padre y decirle que ella se va de casa. Es allí cuando Joseph decide tomar una decisión inimaginable. Joseph sabía que este momento llegaría, así que minuciosamente, en el sótano de su propia casa, construyó a escondidas un pequeño apartamento de 80 metros cuadrados. Y la puerta de acceso era una puerta de 300 kilos y tenía un código especial que solo sabía Joseph. Así que cuando Elizabeth le dijo que se iría, Joseph tomó un trapo, se lo puso en la cara y con cloroformo la desmayó, haciéndola perder el conocimiento. En este momento la arrastró hasta este apartamento, donde Elizabeth estuvo encerrada por 24 años. Ante las preguntas de Rosemary, su esposa, Joseph decidió escribir una carta haciéndose pasar por Elizabeth y decía que había decidido abandonar su hogar puesto que se había ido con una secta y que por favor no la buscaran. Así que por esta razón, Rosemary pensaba que todo estaba bien con su hija Elizabeth. Pero mientras el tiempo pasaba, la joven estuvo encerrada y atada. Joseph comenzó a violarla indiscriminadamente durante 4 años, hasta que tuvo a su primera hija, Kerstin. Nació en 1998 y le siguió un segundo hijo, Steven, solo un año después. Ambos llegaron al mundo en el propio sótano, sin ayuda médica y solo por los propios medios con los que disponía la joven para atenderse a sí misma, unas tijeras y unas toallas. Las violaciones de Joseph con Elizabeth no cesaron. Les instaló un televisor para que pudieran tener una noción del mundo. Enseñaba fotografías de personas cenando en restaurantes y les castigaba cortándoles la luz durante días o negándoles la comida. En 1992 nace Lisa, la tercera hija, fruto de las constantes violaciones a Elizabeth, quien desgraciadamente nace con una enfermedad al corazón. Así que Joseph se las ingenia y coloca a la niña a la entrada de su casa, diciendo que Elizabeth la había enviado para que sus abuelos la cuidaran, puesto que esta niña venía enferma. Como el plan de Joseph dio resultado, repitió la misma escena al año siguiente con su nueva hija, nieta. Y mientras el tiempo pasaba,
las violaciones continuaban. No obstante, las complicaciones llegaron con Alexander y Michael, un par de gemelos que nacieron en 1997. Uno de ellos llegó al mundo con una complicada enfermedad que no pudo superar, falleciendo en apenas 2 días. Así que la solución de Joseph fue incinerarlo en el horno de la casa. Elizabeth y sus hijos mayores pasaron años sin recibir luz solar, por lo tanto Kerstin, una de sus hijas mayores, comenzó a dar señales de un fallo multiorgánico, así que Elizabeth, aterrada, convenció a Joseph de que la llevara a un hospital y le escondió una nota de auxilio entre el pantalón. Los médicos encontraron la nota entre la ropa y alertaron a las autoridades, que emprendieron la búsqueda de la joven desaparecida en 1984. Era 2008 y Elizabeth sí estaba viva. Debía tener unos 42 años. Los agentes de policía no tardaron en detener a Joseph, quien confesó los crímenes y liberó a los 3 hijos que habían estado encerrados en el sótano. Así, estos 3 pudieron reunirse con sus hermanos por primera vez, quienes vivían en el piso de arriba durante los últimos 15 años. Así que por su confesión y por las obvias evidencias, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Elizabeth tuvo un total de 7 hijos, uno que falleció de su propio padre. Te invito a que te suscribas, le des like y me apoyes para más historias como esta.